Y si te dijera que hubo un árbol que alguna vez estuvo presente en casi todas las cocinas de Estados Unidos, un árbol que crecía de forma silvestre desde Maine hasta Florida, un árbol que los pueblos indígenas utilizaron durante más de 10,000 años, un árbol que llegó a ser la segunda exportación más importante de la América colonial, solo después del tabaco. Y luego, en 1960 desapareció de los alimentos comerciales, no porque provocara una crisis sanitaria masiva, no porque estuviera matando personas en las calles, sino porque uno de sus compuestos aromáticos, el responsable del sabor original de la root beer, terminó convirtiéndose en una pieza clave dentro de una industria multimillonaria de drogas sintéticas. Su nombre es sasafras. Este fue el árbol que ayudó a los colonos a sobrevivir en tiempos de hambre. El que los boticarios del siglo XIX vendían como tónico primaveral para purificar la sangre. El que daba a la root beer su sabor auténtico mucho antes de que fuera reemplazado por aromatizantes artificiales derivados del petróleo. En el transcurso de una sola generación, la mayoría de los estadounidenses olvidó que existía. Pero aquí está lo curioso, el árbol nunca desapareció. Sigue creciendo en los bosques. Sigue brotando cada primavera. Sigue esperando que alguien recuerde por qué fue importante. Esta no es solo la historia de una planta. Es la historia de quien controla el conocimiento. De cómo una tradición de 10,000 años puede borrarse en apenas 2 décadas. Y de una pregunta incómoda. ¿Qué es lo que realmente convierte a un árbol en algo peligroso? Mucho antes de que los europeos pisaran América del Norte, el sasafras ya dominaba los bosques del este del continente. Crecía desde las actuales regiones de Maine hasta Florida, y desde la costa atlántica hasta el este de Texas. No era una rareza exótica, era parte del paisaje cotidiano. Y para decenas de pueblos indígenas, era mucho más que un simple árbol. Los Choctaw, los Cherokee, los Timucua y muchos otros lo conocían bien. Cada pueblo tenía su propio nombre para él. No solo lo utilizaban, lo respetaban. Cada parte del árbol tenía un propósito. Las raíces servían para preparar infusiones contra la fiebre, los resfriados y los problemas digestivos. También se consideraban un purificador de la sangre, especialmente al final del invierno, cuando el cuerpo necesitaba renovarse tras meses de escasez. Las hojas se machacaban y se aplicaban sobre heridas, torceduras y picaduras de insectos. La corteza se masticaba como método natural de higiene dental, gracias a sus aceites esenciales con propiedades antimicrobianas. Mucho antes de la pasta dental industrial, ya existía el cepillo natural del bosque. Pero uno de los descubrimientos más importantes fue culinario. Si las hojas se secaban y se molían, se obtenía un polvo fino llamado filé. Este polvo no solo espesaba sopas y guisos, sino que aportaba un sabor profundo y aromático. Siglos más tarde, cuando las tradiciones culinarias africanas, europeas e indígenas se mezclaron en Luisiana, el filé se convirtió en un ingrediente esencial del gumbo criollo. Sin el conocimiento indígena del sasafras, ese plato icónico simplemente no existiría. El árbol también fue alimento de supervivencia. En periodos de hambruna, las hojas hervidas proporcionaban mucílago, una sustancia vegetal que ofrecía calorías y alivio digestivo cuando casi no quedaba nada más para comer. Durante miles de años, el sasafras no fue un producto comercial. No fue un negocio. Fue medicina, fue alimento, fue cultura. Era conocimiento transmitido de generación en generación. Y entonces llegaron los barcos. Cuando los primeros cargamentos de sasafras llegaron a Europa a finales del siglo XVI, lo hicieron en el momento perfecto. El continente atravesaba una epidemia devastadora de sífilis. No existía cura eficaz. Los tratamientos eran brutales y en muchos casos peores que la propia enfermedad. La desesperación abría la puerta a cualquier esperanza. Y desde el Nuevo Mundo comenzaron a circular relatos sobre un árbol aromático cuyas raíces purificaban la sangre y curaban múltiples dolencias. El olor dulce y especiado del sasafras era tan intenso que algunos relatos exageraban diciendo que los marineros podían percibir su aroma antes de ver tierra. Mito o no, lo cierto es que su fragancia resultaba exótica y atractiva para los europeos. En Inglaterra y en otras regiones del continente, los boticarios empezaron a vender una bebida oscura elaborada con su corteza conocida como
Salud. Se prescribía para fiebre, dolores reumáticos, problemas digestivos y enfermedades de la piel. No curaba la sífilis, pero sí tenía propiedades reales, compuestos con efectos antiinflamatorios y antimicrobianos, algo que los pueblos indígenas ya sabían desde hacía milenios. La demanda explotó. A comienzos del siglo XVII, barcos enteros regresaban cargados con toneladas de corteza de sasafras. Durante décadas se convirtió en la segunda exportación más valiosa de las colonias americanas, solo superada por el tabaco. El problema era evidente: la parte más valiosa era la corteza de la raíz, y para obtenerla había que matar el árbol. En apenas unas décadas, los colonos habían talado casi todos los ejemplares accesibles cerca de la costa. Para 1626 ya era difícil cumplir con las cuotas de exportación. El sasafrás estuvo al borde de la sobreexplotación, pero tenía una ventaja silenciosa: sus raíces volvían a brotar. Sus semillas permanecían dormidas en el suelo. Mientras Europa lo veía como oro vegetal, el árbol seguía haciendo lo que siempre había hecho: esperar. Después del frenesí exportador del siglo XVII, el sasafrás dejó de ser el oro vegetal de Europa, pero no desapareció. Simplemente cambió de papel. En el siglo XIX, Estados Unidos estaba construyendo su propia identidad cultural. Y en medio de ese proceso, alguien tuvo una idea brillante: convertir la raíz aromática del sasafrás en una bebida dulce y efervescente. Así nació la root beer. Lo que comenzó como una infusión casera fermentada, evolucionó rápidamente hacia una bebida comercial. En 1876, el farmacéutico Charles Hires presentó su versión en la exposición del centenario en Filadelfia. La promocionó como una alternativa saludable al alcohol, algo especialmente atractivo, en una sociedad donde los movimientos de templanza ganaban fuerza. El éxito fue inmediato. La root beer se vendía en farmacias, en tiendas de barrio, en ferias y reuniones familiares. No era solo una bebida, era una experiencia compartida. El aroma dulce y especiado evocaba hogar, verano, infancia. Mientras tanto, el sasafrás seguía presente en otras formas. Las abuelas preparaban infusiones primaverales para limpiar la sangre después del invierno. En el sur, el polvo de filé seguía siendo esencial en la cocina criolla de Luisiana. En zonas rurales, masticar ramitas de sasafrás era parte de la higiene diaria. Figuras históricas como George Washington y Thomas Jefferson consumían preparaciones de sasafrás. No era una rareza marginal, estaba integrado en la vida cotidiana. A principios del siglo XX, el sabor del sasafrás era sinónimo de tradición estadounidense, tan común como el pastel de manzana, tan familiar como el olor del pan recién horneado. Nadie imaginaba que pocas décadas después, ese sabor desaparecería de las fórmulas comerciales. El árbol seguía creciendo en los bosques, pero su lugar en la cultura estaba a punto de cambiar para siempre. En 1960, la historia del sasafrás dio un giro abrupto. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA, anunció que el safrole, el principal compuesto aromático presente en el aceite de sasafrás, había causado cáncer de hígado en estudios realizados con ratas de laboratorio. La conclusión parecía contundente. El resultado fue inmediato: el safrole fue prohibido en alimentos y medicamentos comercializados a gran escala. Pero había un detalle importante que rara vez se mencionaba. Las ratas en esos experimentos recibieron dosis extremadamente altas, equivalentes a que un ser humano bebiera decenas de botellas de root beer al día durante meses. Cantidades que ninguna persona consumiría en un uso tradicional normal. Aún así, la regulación fue clara. El safrole pasó a considerarse una sustancia venenosa o perjudicial en el Código de Regulaciones Federales. Las compañías reaccionaron rápidamente. Los fabricantes de root beer reformularon sus recetas. Sustituyeron el extracto natural por saborizantes artificiales derivados del petróleo o por mezclas de otras especias como la Gaultheria wintergreen. Algunos optaron por extractos de sasafrás, libres de safrole, procesados industrialmente, para eliminar por completo el compuesto problemático. La industria sobrevivió. El sabor auténtico no. En cuestión de meses, la root beer dejó de elaborarse con la raíz original. En pocos años, la mayoría de los consumidores ya no sabía que el sabor tradicional
provenía de un árbol real. Y aquí surge una pregunta incómoda. El safrole no es exclusivo del sasafras. También está presente en diferentes concentraciones en la nuez moscada, la canela, el anís estrellado y la albahaca. Estas especias siguen disponibles en cualquier supermercado. Entonces, ¿por qué el sasafras quedó marcado? Oficialmente fue una cuestión de seguridad alimentaria. Extraoficialmente algo más comenzaba a preocupar a las autoridades. El problema no era solo el sabor, era la química detrás del aroma. A finales de la década de 1960 y comienzos de los años 70, surgió un hecho que cambió por completo la percepción del sasafras. El safrole no era solo un compuesto aromático responsable del sabor clásico de la root beer. También era un precursor químico. Químicos clandestinos descubrieron que el safrole podía transformarse mediante procesos relativamente accesibles para alguien con conocimientos técnicos en MDA y posteriormente en MDM, a sustancias que más tarde se conocerían como éxtasis. De pronto, un árbol nativo que crecía de forma silvestre en gran parte del este de Estados Unidos se convirtió en una fuente potencial de materia prima para la fabricación de drogas sintéticas. Y eso cambió las prioridades. Durante el auge de la guerra contra las drogas en los años 70, las agencias federales enfrentaban un problema práctico: no podían erradicar el sasafras. No era una planta exótica importada, era autóctona. Crecía en bosques, terrenos abandonados, caminos rurales. Prohibir el árbol era imposible, pero podían controlar el compuesto. El safrole fue clasificado como una sustancia regulada de lista 1 en cuanto a precursores químicos, categoría reservada para compuestos utilizados en la fabricación de drogas controladas. Esto significaba que su posesión o distribución con fines sospechosos podía convertirse en delito federal. La narrativa pública hablaba de riesgos cancerígenos. La preocupación estratégica era otra: control de suministro. El problema ya no era una taza de té tradicional preparada en casa. El problema era la posibilidad de convertir litros de aceite esencial en millones de pastillas ilegales. Y así, un árbol que durante milenios había sido medicina y alimento, quedó asociado en el imaginario colectivo con laboratorios clandestinos y delitos federales. No por su uso ancestral, sino por su potencial industrial en el mercado ilícito. Cuando el sasafrás desapareció de la vida cotidiana, no solo se perdió un ingrediente, se perdió un conjunto de conocimientos. Durante siglos, la infusión de raíz se utilizó como tónico primaveral. Después de inviernos largos y dietas limitadas, muchas comunidades la empleaban como apoyo digestivo y circulatorio. Análisis modernos han identificado en la planta compuestos con propiedades antiinflamatorias y antimicrobianas reales. No era pura superstición, había base química detrás de la tradición. Las hojas convertidas en polvo de filé no eran simplemente un espesante culinario. Aportaban micronutrientes como vitamina A, vitamina C, calcio y manganeso en pequeñas cantidades, además de mucílagos que favorecen la digestión. En la cocina criolla de Luisiana, ese detalle marcaba la diferencia entre una sopa común y un gumbo auténtico. Incluso en la higiene bucal tradicional, las ramitas de sasafras funcionaban como herramientas naturales de limpieza gracias a sus aceites esenciales. Nada de esto implicaba consumir cantidades masivas de aceite concentrado. El uso ancestral era moderado, integrado en la dieta y en la medicina doméstica. Sin embargo, cuando el compuesto activo fue estigmatizado como precursor químico, todo el árbol quedó bajo sospecha. En cuestión de una generación, las recetas dejaron de transmitirse. Las botellas cambiaron su fórmula. El sabor original fue reemplazado por imitaciones sintéticas. Lo que se perdió no fue solo un aroma, fue una relación directa entre cultura bosque y conocimiento práctico. Y eso es mucho más difícil de recuperar que una receta. Lo más irónico de esta historia es que el sasafras nunca desapareció. Hoy en día sigue creciendo de forma silvestre en más de 20 estados de Estados Unidos, desde Maine hasta Texas. En otoño, sus hojas se tiñen de amarillo brillante, naranja intenso y rojo profundo. Es fácil reconocerlo si sabes que buscar un mismo árbol. Puede presentar 3 formas distintas de hoja ovalada, con forma de mitón y trilobulada. No está prohibido plantar el árbol. No es ilegal tenerlo en tu propiedad.
Lo que está regulado es el safrole concentrado y su distribución comercial. En otras palabras, el bosque no cambió. Lo que cambió fue la percepción. Para la mayoría de las personas, la root beer ahora es simplemente una bebida industrial con sabor a algo. Pocos saben que ese sabor provino originalmente de una raíz real, que aún crece bajo sus pies. Algunos herbolarios y recolectores siguen utilizando el sasafrás de manera tradicional y moderada, respetando las recomendaciones modernas sobre consumo responsable. Otros solo lo observan como parte del ecosistema. El árbol no protesta, no reclama su lugar en la cultura, simplemente sigue creciendo cada primavera, esperando que alguien vuelva a reconocerlo. La historia del sasafrás no es un caso aislado. Encaja dentro de un patrón más amplio que se repite a lo largo del tiempo, cuando una planta ha sido utilizada de forma tradicional durante siglos, pero comienza a interferir con sistemas económicos regulatorios o industriales modernos, su narrativa cambia. A veces se etiqueta como peligrosa, otras veces como ineficaz, en ciertos casos como precursor químico. El resultado suele ser el mismo: el conocimiento tradicional pierde legitimidad, mientras que las versiones procesadas, patentadas o controladas ganan terreno. Las plantas no pueden registrarse como propiedad exclusiva en su estado natural. No pueden monopolizarse fácilmente. Pero los extractos refinados, las versiones sintéticas y las formulaciones industriales, sí. En el caso del sasafrás, el problema no fue únicamente la toxicidad potencial en dosis extremas. Fue el hecho de que un recurso natural accesible pudiera escapar al control de las cadenas industriales. En apenas una generación, algo que formaba parte de la vida cotidiana se convirtió en un recuerdo borroso. La mayoría de los niños hoy creen que el sabor de la root beer nació en una fábrica, no en una raíz enterrada bajo el suelo del bosque. Y cuando se pierde esa conexión, no solo cambia la dieta, cambia la memoria cultural. Y recuperar eso requiere algo más que una regulación. Requiere recordar. La historia del sasafrás no trata únicamente de botánica. Habla de memoria. Habla de control. Habla de cómo el conocimiento puede desaparecer sin que nadie lo prohíba explícitamente en nuestra vida cotidiana. Durante 10.000 años, los pueblos originarios supieron utilizar este árbol con moderación y respeto. Durante siglos formó parte de la cultura estadounidense en infusiones caseras en la cocina criolla, en la root beer original que marcó generaciones. Luego, en apenas 20 años, entre 1960 y 1980, cambió su estatus. De ingrediente tradicional pasó a convertirse en sustancia regulada. De símbolo cultural, pasó a ser asociado con laboratorios clandestinos. El árbol, sin embargo, nunca dejó de crecer. Sigue allí en los bosques del este de América del Norte. Produce hojas cada primavera. Sus raíces siguen conteniendo el mismo aroma que una vez definió una época. Lo que cambió fue nuestra relación con él. Quizá esta historia no sea solo sobre una planta. Quizá sea una invitación a preguntarnos qué otros conocimientos hemos dejado atrás sin darnos cuenta. Porque a veces lo que desaparece no es el recurso, es el recuerdo. Y mientras el árbol siga en pie, la posibilidad de redescubrirlo también permanece.